Hola grandilla, estamos en un nuevo video y venimos con algo brutal. ¿Y qué es? La clase número 5 de audio. Vamos a seguir con estas clases que vienen potentes, fuertes y sobre todo con mucho contenido. Sin más, empecemos. Bueno, lo primero que debes hacer es, si el video te gusta y te genera contenido, un gran like. Y recuerda, suscríbete. Cada vez que lleguemos a 1000 suscriptores, sorteamos un mastering de una canción completamente gratis. Así que si quieres un mastering gratis, suscríbete, porque ya sabes, cuando lleguemos a los 7000, que es la cifra más cercana, sorteo. Vamos a empezar este curso de audio que se va a dividir en dos partes. La primera va a ser como una charla de cómo tratar al personal o a la gente con la que vas a grabar, si eres productor, ingeniero o lo que sea que esté involucrado en el mundo del audio. Y la segunda parte va a ir sobre micrófonos. Esto es una charla importante. ¿Por qué? Porque siempre nos hablan del truco para grabar, de que esta técnica sirve para esto sirve para lo otro, pero nunca nos cuentan lo que es tratar con público, lo que es tratar con clientes, lo que es tratar con personas. ¿Qué pasa? Nosotros como productores, ingenieros o músicos o las personas que están interesadas viendo estos videos, realmente es porque quieren tener un enfoque en cuanto a la creación musical. ¿Y esto qué quiere decir? Que vamos a tener trato con gente. Ya sea que hagamos música electrónica solos en nuestro cuarto, algún día tendremos que tener contacto con personas. Sí, ¿por qué? Porque vamos a sacar nuestra música a la venta, porque vamos a ir a eventos, porque vamos a hacer X o Y. Siempre se va a necesitar manejar personas. Así que voy a hablar sobre esa importancia que tiene tratar personas a la hora de producir o grabar música, que se puede aplicar a cualquier otro campo. Lo primero que tú tienes que hacer a la hora de entrar a trabajar con alguien es ser buena vibra, buena onda, buen chévere, bacaneado. ¿Qué quiere decir eso? Que estés dispuesto a recibir buena energía de los demás y sobre todo a brindarla. Es decir, no vas a saludar mal, no vas a mirar mal, no vas a darte de que tú estás un escalón por arriba, porque realmente las personas estamos todas en la misma línea y tenemos que tener eso claro. Somos iguales y eso se tiene que expresar a la hora de trabajar con un profesional. ¿Qué va a pasar? Cuando tú tratas a alguien como un igual, él se va a tratar como un igual contigo, va a tener confianza y el proyecto va a salir bastante bien. Y eso es lo que queremos nosotros, que el proyecto salga fluido, sin problemas, sin ningún error, porque todo está claro. Entonces eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que ser respetuosos, tenemos que ser alegres, tenemos que llevar la producción a una calma, más bien, que estemos todos juntos en el estudio y podamos charlar, podamos recochar. No hay nada más aburrido que tú llegar a un estudio, no haya risas, no haya juego, no haya alegría, porque ¿qué pasa? Cuando hay alegría, el cantante, por ejemplo, va a sentir pasión por hacer y va a cantar mejor. Cuando todos están riendo, cuando todos están en un ambiente formal, hay que llevarlos. Y cuando tú vas a hacer una sugerencia, si la haces desde la perspectiva mala, como, oye, eso está mal, no, cambiémoslo, pues la persona se va a rayar. Pero si tú dices, oye, podríamos intentar esto, o mira, esta nota no es la que es, podríamos, mira, hacer esta o es esta nota. Y si tú estás haciendo esos comentarios con buena onda, la persona lo va a tomar más fácil y lo va a utilizar. No lo va a tomar como un regaño o como que tú seas grosero. No, porque tú eres un amigo más, una persona más. Lo mismo, cuando la persona te reciba o te diga sus cosas, hay que tratarlos bien. Obviamente, siempre hay que tener un límite. Hay personas que ya se van más allá, no nos vamos a engañar, más que todo cuando los proyectos se están entregando, ya sean mezcla, máster o al final de una producción. Siempre quieren cambios, siempre quieren que hagan. Y no está mal, están bien hacer las correcciones, siempre debemos hacer las correcciones. Pero lo que está mal, lo que no es adecuado, es que esas personas empiecen y cuando ya se ha llegado a un acuerdo, quieran cambiar ese acuerdo. Entonces tú tienes que poner ese límite desde el principio, es decir, vamos a hacer 3 correcciones, 5 correcciones o ilimitadas, pero tú sabes hasta dónde lo vas a llevar y basado en qué, en lo que está al principio hablado. Porque no es que digas, vamos a hacer un reggaetón, cuando ya todo esté trabajado ya en mezcla, dice, no, ya no quiero hacer un trap.
pues se pierde todo el trabajo, da rabia y eso no se debe hacer. Así que hay que poner límites, pero sin dejar de ser buena onda, sin dejar de respetar a los demás. Cuando llega a ese punto, yo he tenido ese punto con un cliente, de hecho creo que ha sido, solo lo he tenido 2 veces en toda mi vida, pero uno fue fuerte, fue bastante incómodo, que ya llegué y le dije, ¿sabe qué? Vamos y le devuelvo su plata, no me lo aguanto más. Fue culpa mía por dejar avanzar la cuestión. Yo debí cortarlo desde el principio y decirle, mira, yo no quiero trabajar de esta manera, no me siento cómodo, vamos a dejarlo hasta aquí, yo te devuelvo tu dinero o dejamos así, bueno, como sea, como es el trato. ¿Por qué? Porque te dañas tú, pero también dañas a la otra persona y se genera una mala imagen y esa persona va a hablar mal de ti y va a dañar tu carrera. Entonces lo mejor para que no les pase lo que a mí ya me pasó, por eso se los estoy aconsejando, es cortar desde el principio, no dejar que sea tóxico. No que el dinero, todos necesitamos dinero, es verdad, sirve mucho, pero la verdad es sirve más la comodidad, sirve más estar tranquilo, sirve más trabajar con alguien que valga y valore tus puntos de vista y que tú respetes los de él. Dejando esta charla, que es importante, que nadie nos cuenta, vamos a hablar de los micrófonos. Bueno, ¿qué es un micrófono? Nosotros ya vimos qué es el sonido, ya vimos qué es el audio, pues vamos a ver qué es un micrófono. Un micrófono es un transductor, es decir, que convierte algo en otra cosa. Y ustedes dirán, ¿cómo así? Sí, básicamente un micrófono lo que está haciendo es convirtiendo la señal acústica, que es la que está golpeando el aire que sale por mi boca, viaja por el aire, llega aquí y se convierte en una señal eléctrica. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta cuando vamos a hablar de un micrófono? Que estamos haciendo o convirtiendo más bien una señal acústica en una señal eléctrica. ¿Listo? Entonces, al convertir eso en señal eléctrica, pues ya lo podemos procesar en un conversor análogo digital o digital análogo, dependiendo si queremos que entre la señal por un micrófono o queremos que salga por unos monitores o audífonos. Los monitores y los audífonos, ellos no te reciben señal digital, ellos te reciben eléctrica. Por lo tanto, tienen que transformarlo. Eso es un transductor, ya sea de entrada o sea de salida, como los parlantes o como los audífonos. Hay diferentes tipos de micrófono. Los hay de condensador, de cinta o ribbon, dinámicos. Esos son los tipos más populares. Tal vez experimentales existan otros, pero pues en los estudios, en la mayoría de cosas se utilizan esos 3. Ya las guitarras tienen otro tipo de micrófono, pero los más utilizados externos, los que nosotros vamos a tratar en este taller, van a ser esos 3. Dinámicos, de condensador y de cinta o ribbon. Ya sabemos que él nos convierte la señal en eléctrica, pero yo ¿cómo hago para grabarla? Bueno, esto tiene una cadena muy sencilla. Entra a la fuente, que en este caso sería mi voz, llega al micrófono, él la convierte en energía eléctrica, ya no en acústica, por medio, como es dinámico, por medio de una bobina, y él manda esto por el cable y llega allá. Allá, que voy a encontrar en la interfaz, no sé si la alcanzan a ver, voy a encontrar un preamplificador. ¿Qué hace el preamplificador? Subirle el nivel a la señal del micrófono, que es muy pequeña, ya que el micrófono no manda un voltaje tan alto y esto no se puede escuchar, por ejemplo, en unos monitores, o a la hora de grabarlo queda demasiado bajito, así que tenemos que preamplificarla. Al subirle el nivel, ¿qué pasa con el preamplificador? El preamplificador da características al sonido. Por eso, entre mejor sea un preamplificador, mejor va a ser la grabación. Si yo tengo un preamplificador muy costoso, ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué si yo puedo hacer lo mismo con uno muy económico? Sí y no. Porque sí, amplifica el sonido, pero lo amplifica o poco natural, o sin carisma, o muy débil, o le agrega ruido, o lo distorsiona un poco. Entonces, entre más costoso nos va a limpiar esa señal, va a sonar mejor. Incluso hay unos que les agregan ciertas características que un productor busca como para colorear la señal. Hoy no nos vamos a meter preamplificadores. Entonces, ¿qué pasa después del preamplificador? Pues pasa a un conversor, el conversor lo pasa al conmutador ya en una señal digital y eso es lo que vamos a grabar. Ahora, una característica que tenemos que conocer de los micrófonos no solo es el tipo,
que sea dinámico, cardioide o de condensador, que ya explicaré, sino la respuesta en frecuencia. Vamos a hablar primero de la respuesta en frecuencia y después del tipo de micrófono porque van unidas de la mano. La respuesta en frecuencia es cómo se va a comportar ese micrófono dependiendo de cada frecuencia. Acuérdese de nuestro video que hablamos de frecuencias. Un micrófono X funciona mejor de 20 Hz a 200 o a 500. Entonces este micrófono será muy útil para grabar bajos. Ahora, un micrófono que al contrario, que vaya de 2K o 1K más bien a 8000, a 8K, probablemente sea bueno para capturar una voz. Obviamente, la mayoría de micrófonos tienen un rango más amplio. Yo lo estoy dando es para que me entiendan el ejemplo. Digamos los dinámicos. El tipo de dinámico generalmente se comporta mejor con las frecuencias bajas y ya en poco por ahí después de 12.000, algunos llegan hasta 15.000 dependiendo del fabricante, ¿no? Se comportan más fuertes, o sea, no tienen ese comportamiento tan fluido, tan ideal, o sea, no capturan la señal tan bien como deberían hacerlo. Por eso los micrófonos dinámicos tienden a ser más opacos que los de condensador. ¿Por qué? Porque en las frecuencias altas no se comportan tan bien. Esto se debe a su diafragma, que el diafragma es pesado y las frecuencias altas no son capaces de moverlo bastante bien porque no tienen tanta energía como las frecuencias bajas. Entonces, ¿qué va a pasar con los micrófonos de frecuencias dinámicos? Más bien, van a ser muy útiles para grabar esos sonidos fuertes, potentes, cargados de bajo, que nos van a funcionar muy bien. Por ejemplo, una batería en general, el redoblante, el bombo, como son sonidos muy fuertes, él los va a capturar excelentemente bien. Por ejemplo, para capturar el amplificador de una guitarra también lo va a hacer muy bien. Este tipo de micrófonos son muy útiles, muy versátiles. ¿Qué ventaja tienen los dinámicos? Pues que son muy resistentes, duraderos, se comportan bastante fuerte para sonido en vivo, increíbles. En resumen, no se dañan tan fácil. Segundo, para ciertas frecuencias se comportan muy bien. Tercero, aguantan mejor los cambios de presión sonora porque aguantan más presión sonora y no se dañan tan fácil. Ahora, ¿qué pasa con los de condensador? Los de condensador son dos placas que se deben cargar por medio del Phantom Power que tienen las interfaces. Si esas dos placas no se cargan, el micrófono no va a funcionar. Por eso es que tenemos el Phantom Power en todas las interfaces para cargar esos condensadores. ¿Qué pasa? Ese condensador se carga y es mucho más sensible que la membrana que trae a estos micrófonos dinámicos. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la respuesta en frecuencia va a ser mucho mejor en brillos, en frecuencias altas. Es decir, un buen micrófono de condensador graba sin problemas frecuencias por encima de los 16.000 sin problemas y suenan muy bien. Un buen micrófono de condensador se recomienda para voces. ¿Por qué? Porque nos coge toda esta gama de frecuencias. Eso no quiere decir que sea una ley escrita que tiene que ser un micrófono de condensador para voces. No, dependiendo el género, dependiendo la voz y sobre todo dependiendo la intención que se debe a esta respuesta en frecuencias. Entre más respuesta en frecuencias tenga altas, pues va a ser más brillante, más alegre, menos triste. Entre más frecuencias opacas o más bajas, pues va a sonar más triste, más caído. Entonces, dependiendo de esa intención, nosotros vamos a seleccionar el micrófono. Y faltarían los Ribble, los de cinta. ¿Qué pasa con los micrófonos Ribble? Básicamente es una membrana, una cinta que vibra. O sea, como una hoja, como si yo hiciera una hoja así tal cual. Y hablo y esta vibra y genera. Esa vibración se convierte en un voltaje y se convierte en señal eléctrica, la acústica. Muy sencillo. Desventajas de estos micrófonos, que son muy sensibles, se dañan facilísimo. Ventajas, que son muy limpios, que tienen un sonido bastante agradable, brillantes, geniales para voces, por ejemplo, pero tienen sus peros. ¿Qué pasa? Ya sabemos la respuesta en frecuencia, ya sabemos el tipo de micrófono. Ahora, ¿qué tenemos que entender? Pues que dependiendo del tipo de micrófono, dependiendo de la respuesta en frecuencia, esto nos va a dar un color y unas características
que ahí es donde nosotros vamos a decidir cómo seleccionar nuestro micrófono. Vuelvo y les digo, si yo quiero una canción súper fuerte con un rockero que tiene una voz súper grave o que hace un gutural, probablemente sea mejor grabarlo con un micrófono dinámico, aunque también se podría con uno de condensador, pero que este de condensador tenga unas características menos brillantes. Por ejemplo, el Rode, que le gusta mucho a la gente, no recuerdo ahorita la referencia, si alguien la puede dejar en los comentarios, que es el que usan los youtubers y todo eso. Ese Rode tiende a ser muy brillante. Por ejemplo, para este tipo de género no serviría, sonaría mal. Pero eso no quiere decir que el micrófono sea malo. El micrófono es bueno, pero no es bueno para ese género. Así que hay que tenerlo en cuenta a la hora de seleccionar un micrófono. Sería mejor un dinámico. Incluso he visto que los graban con micrófonos para bombo, de esos grandes, de esos, por ejemplo, como los Shure Beta, que son gigantes. Esos los usan para grabar voces, pero de este tipo. Ahora, si yo quiero algo muy melodioso, cargado de armónicos o algo con mucho autotune, es mejor un micrófono más brillante. En ese caso, el Rode sería mejor. Así que cuando vayas a comprar un micrófono o vayas a utilizar un micrófono, si tienes muchas gamas, piensa en lo que se quiere, en la sensación. El micrófono son como colores que te van a dar a la hora de grabar. Entonces, dependiendo del micrófono, va a quedar de un color o va a quedar de otro. Vamos a hablar de su direccionalidad, es decir, cómo se comportan dependiendo de la direccionalidad. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo tengo este micrófono y eso se llama patrón polar, lo que es la direccionalidad. Este micrófono tiene 3 patrones, no sé si se vea, ahí si lo enfocamos. Tiene omnidireccional, figura de 8 y cardioide, o bidireccional en vez de figura de 8. Ustedes dirán, ¿qué es eso? Básicamente es cómo el micrófono se comporta respecto a su direccionalidad. Es decir, de dónde viene la fuente. Si yo pongo este micrófono aquí, seriecito derecho, que es el frente donde tenemos la marca, siempre la mayoría de micrófonos, por no decir que todos, se reconoce el frente porque tienen ahí el nombre o la marca. Miren, por detrás tiene solamente unas letras. Entonces, ¿qué pasa con este patrón polar? Si yo lo pongo en Omni, ¿qué quiere decir Omni? Todo. Quiere decir que me va a capturar por todas las direcciones. Es decir, de frente, por atrás, por el lado, diagonal, una esfera de 360 grados. Es decir, si yo lo pongo en Omni, no sé si lo alcanzan a ver, ahí voy a dejar una imagen con los patrones polares. ¿Qué pasa? Que él va a capturar por todos los lados. ¿Qué pasa con esta direccionalidad? Que yo voy a poder ponerlo, por ejemplo, para capturar el ambiente de una sala. Si estoy grabando, por ejemplo, una batería y quiero capturar la reverberación, ¡pum! Omni, y me cogió todo. Por ejemplo, si quiero coger el ambiente de una sinfónica, Omni, lo pongo en el centro y me cogió todo. Esto generalmente se utiliza para ambientes, pero también se puede grabar coros o se puede usar para un podcast que hayan hartas personas, solo haya un micrófono y se necesite grabar. Omni. Micrófono en el centro, personas alrededor y se escucha perfecto. Ahora, figura de 8 o bidireccional. ¿Qué quiere decir el figura de 8 o bidireccional? Es decir, que recibe por dos lados, por el frente y por atrás. Pero por acá no recibe ni por acá recibe. Es decir, por los lados no recibe, solo por delante y por atrás. Esta figura de 8 o bidireccional nos sirve mucho para grabar, por ejemplo, una entrevista. Que hay 2 personas, entonces lo ponemos en el centro. Ustedes son la persona entrevistada y yo soy el entrevistador. Les digo, hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo estás? Estamos en tal programa. Y ustedes responden y yo les digo, ¿qué artista eres? Y tú me dices, no, el mejor del mundo, soy el más, wow. Eso lo va a grabar por acá. Y podemos utilizarlo con un solo micrófono. También se puede utilizar, por ejemplo, para técnicas estéreo. Una que se llama mid-side. Cojo los 2 lados y el centro con otro micrófono. Así la puedo utilizar. También la puedo utilizar, por ejemplo, para grabar un coro. Entonces, que vaya una parte del coro a la derecha, otra parte a la izquierda y él va a coger lo que viene acá y lo que viene de acá y solo puedo grabarlo con un micrófono. Esto nos va a dar una sensación más de espacialidad, más de vida, que es muy útil
a la hora de darle vida a una canción. También se pueden grabar guitarras, por ejemplo con la técnica mid-side que les decía. Es muy útil esta figura de 8, así que si tu micrófono lo tiene, es muy bueno. Ahora tenemos la cardioide. La cardioide, ¿por qué se dice cardioide? Porque es una especie de corazón, que es como viene en la mayoría de micrófonos dinámicos como este. ¿Qué quiere decir? Que sale de acá y coge de acá. Prácticamente lo que nos quiere decir esta figura de corazón es que nos captura lo del frente menos a los lados y por atrás no captura nada. Entonces si yo pongo una fuente aquí atrás no va a escucharme. Ahora si la pongo de frente, si la voy moviendo, va bajando su intención y va bajando su nivel. Esto nos sirve para jugar con algo que se llama efecto de proximidad. Si yo quiero darle más interés a una grabación, como estoy haciendo en este caso, para que me escuchen más, tengo que pegarme un montón. Ahora, si yo no quiero que se escuche como tan íntimo, sino que al contrario quiero que suene lejos, me alejo y ustedes me van a escuchar mucho menos. Eso es el efecto de proximidad. ¿Qué tan cerca o qué tan lejos está? Dependiendo del micrófono va a ser más notorio. Por ejemplo, con uno de cinta, al ser tan sensible, el efecto de proximidad no es tan bueno. Pero, por ejemplo, con uno dinámico es brutal, se siente demasiado. Los de condensador, hasta cierto punto no se siente. Si yo estoy aquí o estoy aquí, no se va a sentir mucho si está bien el nivel. Ahora, si yo me alejo bastante, él va a generar más como una reverb, como un ambiente, pero no se siente ese efecto de proximidad tan pronunciado como en un dinámico. Eso sí, se puede generar, se puede utilizar, claro que sí, pero es mucho mejor con un dinámico ese tipo de cosas. Si yo quiero mirar más figuras, tenemos, por ejemplo, la hipercardioide, que es muy similar a esta, a la cardioide, el supercardioide, y tenemos el subcardioide, que es como una esferita, como una bolita, muy chévere, pero no alcanza a ser 360, es como una gotica. Eso serían como las figuras. ¿Qué cambia con estas figuras? Básicamente estas figuras nos dan formas para capturar el sonido diferente. Yo les recomiendo que si no tienen mucho presupuesto para un micrófono, por lo menos traten de ver que tenga multipatrón como este, porque al ser multipatrón nos sirve para varias aplicaciones y se nos vuelve un micrófono súper versátil. ¿Qué más tiene un micrófono que encontremos en un micrófono? Generalmente los de condensador. Tenemos un filtro pasa altos, como podemos ver aquí. Si lo tiene una línea derecha, eso quiere decir que no está haciendo nada el filtro. Y si lo ponemos en el corte, quiere decir que va a dejar pasar solo las frecuencias altas y va a hacer un corte en frecuencias bajas. Por ejemplo, eso depende del fabricante, va de 60, 80, 100 Hz, pero como digo, depende del fabricante. ¿Cómo vas a saber tú eso? Mirando el manual. Y lo otro que vamos a encontrar en un micrófono va a ser el pad o el de atenuación, generalmente en los micrófonos de condensador. ¿Por qué esta atenuación? Yo lo tengo en 10, en 0 o en menos 10 decibeles. Esto nos sirve porque, como yo les dije, los micrófonos de condensador son más sensibles. Y si yo, por ejemplo, se lo pongo a una voz, pues funciona bastante bien. Pero supongamos que yo empiezo a gritar. Y si yo lo alejo, acuérdense que el efecto de proximidad no es tan bueno en este tipo de micrófonos. Y lo que va a hacer es coger ruido, coger mucho más ruido o más ambiente de sala. Y la fuente principal, que sería mi voz, no la va a coger más bien. Entonces, si yo lo alejo mucho, no me va a capturar. Entonces, ¿qué debo hacer para capturarla bien y que no se pierda ese efecto? Poniéndole un pad a menos 10 decibeles. Yo le pongo un pad y puedo acercar mucho más mi micrófono. La persona puede gritar más y no se me va a saturar el preamplificador. Eso es para qué sirve el pad. También para qué sirve el pad. Para pegarlo a un bombo, para pegarlo a un redoblante, para usar ese tipo de sonidos que son muy fuertes sonoramente, que tienen una presión sonora muy alta, pero nosotros queremos que se capture con las características de un micrófono de condensador. Así que este pad nos ayuda. Obviamente son 10 decibeles, tiene un límite. Si ya la fuente es demasiado brusca, lo mejor es que no pongan esto o que no lo pongan muy cerca, porque probablemente se les vaya a dañar
la cápsula del micrófono por la presión sonora tan alta. ¿Qué consejos les doy a la hora de utilizar micrófonos para que aprendan a utilizarlos? Les aconsejo que cojan un micrófono dinámico, uno de condensador y uno de ribbon. Si es posible, el ribbon, por lo menos acá en Colombia, es más complicado. No es que no se pueda comprar, es que son costositos, son mucho más costosos que los convencionales. Entonces lo que yo les aconsejo, si pueden tener los tres, es que pongan los tres y empiecen a grabar y a conocer las características de cada micrófono. Entonces el dinámico graban y comparan con los otros dos a ver qué sonido les da. Y van a darse cuenta que no es que un micrófono sea bueno o no es que un micrófono sea malo. Simplemente que tienen características diferentes para capturar cosas diferentes o dar sensaciones diferentes. Como les decía, estos son colores. Tú ya tienes el pincel, este sería el color que tú le vas a dar. Un micrófono dinámico más opaco, un micrófono de condensador más brillante, o sea, más alegre, más vivido, más triste, más opaco. Y si se necesita, se necesita. Yo sé que la música ahora ha perdido mucho esa magia de producción, de sensaciones, porque se ha vuelto un poco genérica, hablando de la comercial. Y estoy de acuerdo con todo el que me lo diga porque es así. Eso no es mentira. Pero ¿qué pasa? Que porque los otros lo hagan, yo no tengo por qué hacerlo. Yo puedo cambiar y yo puedo jugar con esas sensaciones. Yo puedo hacer que el usuario o aquel que escucha mi proyecto musical tenga el arte que yo le quiero mostrar. Que no sea tan básico, y muchas personas quieren más la fama que el hecho de hacer música, y eso se ve reflejado en su música cuando se escucha, en su arte. Entonces yo les aconsejo que si ustedes son artistas, jueguen con los micrófonos, porque esto les va a ayudar un montón a generar sensaciones. Eso no se trata de que suene bonito y ya, sino de que genere X o Y sensación. Así que dependiendo de esto, vamos a grabar de una forma o de otra. Bueno, creo que la clase ha sido súper larga, extensa, de mucha charla, de mucha acción, pero con mucho contenido práctico. Soy muy agradecido con ustedes por la energía que siempre me muestran, que sigan conectados en Real Hits y que tengan un súper sonido en sus días. Nos vemos aquí en más videos como este. Alright. Wow, llegaste al final del video. Eso quiere decir que te gustó. ¿Cómo puedes apoyarlo? Dale un like gigante, comenta aquello que te parece relevante para que más personas lo aprendan, y sobre todo suscríbete y dale a la campanita para que lleguen más y más videos. Alright.